te detiene? El cansancio, la falta de energía, la falta de tiempo, la procrastinación. Tal vez te detiene eso. No tener suficiente dinero. ¿Puede ser en serio? ¿O lo que realmente te detiene eres tú? Las excusas suenan mejor para la persona que se las inventa. Suenan de maravilla como justificante. Pero en el fondo no es más que mentira. Y mientras en Instagram ves personas viviendo su vida al máximo, en una mansión, con un coche deportivo, una Lambo o una Ferrari, no te pongas celoso por ellos. Que los celos no ayudarán a nada. Que los celos no te llevarán a ninguna parte. Lo único que te llevará a alguna parte es salir de tu zona de confort, exponerte a nuevas realidades, explorar zonas inexploradas. Es hora de tomar acción. Es hora de jugar. Es hora de emprender o lo que sea que quieras hacer. Pero es tiempo de tomar la ventaja del acceso a los recursos que tienes. ¿Tienes un problema en tu vida? ¿Tienes un problema en tu entorno? Ve detrás de ellos y resuélvalos. Reconoce. Las excusas no son válidas. Están fabricadas por ti o por otra persona. Deshazte de ellas. Son mentiras. ¿Y cómo detener a las mentiras? Las mentiras se detienen con la verdad. Y la verdad es que tienes tiempo, tienes la habilidad, tienes el conocimiento, tienes el apoyo, tienes la fuerza de voluntad y además de la disciplina para conseguirlo. El fruto de todo lo bueno en la vida comienza con un reto. Todo lo que vale la pena cuesta. Y no va a venir a ti, y no va a ser algo que te va a caer del cielo, y no va a ser algo fácil. Porque las cosas buenas toman tiempo y son difíciles. Y si lo deseas, por supuesto tienes que ir a buscarlo. Mi momento ha llegado. Esta es mi oportunidad y la estuve esperando por mucho tiempo. No será mañana ni pasado, ni otro día, porque hoy tomaré acción. Esta es tu oportunidad, este es tu momento. Estás en el tiempo correcto y estás en el lugar correcto. No pierdas esta oportunidad. Es ahora o nunca. Mañana, mañana, mañana. Sabes que mañana no existe. Solo tenemos hoy. Son tus sueños lo que tienes. Trabaja por ellos y haz que suceda. Elimina las excusas porque tienes trabajo que hacer. Practica en esa cancha de basquetbol y practica cuanto sea necesario. Estudia sus libros de finanzas y negocios y planea tu emprendimiento. Es hora de actuar por un futuro maravilloso. Es hora de actuar. Sin excusas. Un saludo cordial a todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a ir dando por inicio con nuestra clase referente a lo que es la temática del día de hoy. Dentro de la presente clase, chicos, yo he querido iniciar con este video que ustedes acabaron de observar, en el cual prácticamente nos incita a que busquemos siempre superarnos, a que salgamos de, como nos decía el video, de la zona de confort, a que no nos mantengamos estancados en un mismo lugar varias veces. Simplemente a veces puede ser por algún tipo de comodidad, por algún tipo de pensamiento propio o por cualquier situación. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para cumplir nuestros sueños, para alcanzar nuestras metas, pero sobre todo, nunca es tarde para que nosotros prosperemos y desarrollemos lo que tiene que ver con la parte y el área del conocimiento, con la parte y el área personal, incentivarnos a mejorar. ¿Por qué he querido iniciar con este video, chicos, en esta clase? Es porque nosotros en la presente clase vamos a hablar de un tema sumamente importante, de un tema bastante relevante dentro de lo que tiene que ver con la temática de historia, que es la filosofía. ¿Sí? Quiere decir directamente que nosotros entramos a estudiar un elemento fundamental para la evolución de la sociedad, para el conocimiento cotidiano, para el desarrollo de las masas, pero sobre todo, en un punto muy específico, para avanzar y evolucionar como seres humanos. Nosotros sabemos que conforme han ido desarrollándose las sociedades, conforme han ido evolucionando los seres humanos como tal, nos hemos visto expuestos en muchas de las ocasiones a abusos,
a autoritarismos, a falta de cuidado de los derechos de las personas. Pero siempre nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué en muchas de las ocasiones de la vida cotidiana los seres humanos han sido esclavizados? Los seres humanos han sido oprimidos, han sido quizás extorsionados, porque generalmente existe lo que es la falta del conocimiento, la falta del entendimiento de la realidad, de los hechos, de los sucesos de la vida cotidiana, de lo que sucede a mi alrededor, el entendimiento de mi contexto. Yo siempre les he dicho a nosotros, el desconocimiento puede provocarnos grandes daños. En este caso puede provocarme que yo quizás en algún momento no tenga o alguien abuse de mi conocimiento. ¿Por qué? Porque quizás yo no tengo un acercamiento a algún tipo de información. Yo siempre les he dicho, es como que si alguien a mí me dijera, por ejemplo, yo no sé manejar, ya, ese es un ejemplo. Yo no sé manejar y una persona que sabe manejar me dice que para poder manejar lo único que yo tengo que hacer es aplastar el acelerador al fondo y no tengo para qué utilizar las marchas ni nada. Como yo es una información que no poseo, que desconozco, puedo decir quizás es verdad. ¿Por qué? Porque yo no sé. Pero si es que yo supiera manejar, yo dijera, no, esto no tiene que ser así, se tiene que meter un cambio, tiene que pisarse el embrague, cosas así que tienen que ver referente al tipo de actividad que yo voy a desarrollar. Pero cuando yo desconozco de un tema y esto sucede en la vida cotidiana, las personas suelen abusar de ese desconocimiento. Es por ello que conforme han ido desarrollándose las sociedades y las civilizaciones, nosotros hemos tenido un gran acercamiento al área del conocimiento. Y es por ello que de cierta manera nosotros hemos reconocido a lo que es la filosofía, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué llegasen a entender por filosofía o qué fuera como tal la filosofía? Vienen a nosotros múltiples respuestas, ¿sí? Nosotros podemos tener quizás muchas formas de entendimiento, filosofía. A veces nosotros cuando una persona habla bonito, tiene una manera bonita de expresarse o quizás empieza a preguntarse sobre cosas de la vida cotidiana, le decimos, estás filosofando. Pero a veces ni siquiera entendemos el por qué nosotros mencionamos eso. Ni siquiera entendemos el por qué quizás esta persona está como tal diciendo de esta manera, porque yo ocupo la palabra filosofar. ¿A qué se refiere la filosofía? De una forma generalizada, nosotros debemos reconocer que la filosofía se caracteriza por el estudio, el entendimiento y el conocimiento de la razón. Quiere decir que a mí me ayuda a razonar, a mí me ayuda a conocer. Generalmente la filosofía de forma cotidiana y generalizada se ha caracterizado por ser el amor a la sabiduría. Yo soy una persona filósofa, no solamente porque tengo un conocimiento vasto de muchos temas, no, sino porque quizás soy una persona que analiza, una persona que entiende y que argumenta, que llega a conclusiones. La filosofía principalmente tiene su objetivo, que es ayudarnos a ser seres y entes más críticos. Quiere decir que yo no me tengo que dejar llevar únicamente por lo que la sociedad me dice, por lo que la civilización en su contexto me dice. Si es que a mí alguien me dice que el cielo es azul, porque arriba del cielo hay un meteorito que le hace que todos los días sea azul, y yo digo, bueno, así debe ser porque me está diciendo esta persona este conocimiento, pero muy diferente que yo dijera, no, a ver, tú me estás diciendo esto, pero ¿qué sucede si yo investigo? Quizás lo que tú me estás diciendo no es verdad. Y yo me pongo a investigar por qué el cielo es azul, ¿ya? ¿Por qué quizás qué elementos químicos, qué actividades atmosféricas provocan que el cielo tenga esa coloración? ¿Ya? Es un acercamiento al conocimiento que yo estoy haciendo. Quiere decir que directamente lo que nos sirve o lo que nos impulsa o a su vez nos enseña el ámbito de la filosofía es a preguntarnos las situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Yo no tengo que ser una persona que netamente acepte todo lo que exista porque sí,
Simplemente porque soy parte de la realidad, porque soy parte del contexto, tengo que aceptar lo que me dicen, cuando en realidad esto no tiene que ser así. Durante muchas sociedades y civilizaciones hemos venido estando expuestos a este tipo de actividades. Hemos venido siendo expuestos como tal a estas problemáticas en las cuales personas que desconocen de alguna actividad o de algún referente, lógicamente son dominadas por otras que conocen o que dicen conocer. Esto también es un elemento importante. A veces creemos que porque una persona habla sobre algo, ya conoce a la perfección el tema. A veces esta persona me estará mintiendo también a mí y yo ni siquiera sabré si me estará o no me estará diciendo la verdad. Pero como está hablando sobre ese tema, yo supongo que debe conocer lo que me está diciendo. Y quién quita y a veces me estará diciendo también una información falsa, ¿sí? Ustedes recordarán que yo les había explicado en clases pasadas acerca de lo que son las falacias. Cuando nosotros hablábamos de las falacias, principalmente lo que nos hacía entender esta temática es que debemos tener como tal un acercamiento a la verdad. Eso es lo que se busca dentro de la realidad y dentro de la sociedad. El acercarnos en un 100% en lo más posible, lógicamente porque a veces no podemos reconocer quizás la verdad absoluta, pero acercarme lo más posible a la verdad, reconocer y a su vez identificar lo que sucede a mi alrededor. Yo tengo que ser una persona crítica. Yo tengo que ser una persona que analice, que desglose argumentos. ¿Qué son los argumentos? O quizás que son las premisas que, como generalmente dentro de la filosofía nosotros hablamos. Son dos ideas que sumadas me ayudan a llegar a una conclusión. ¿Ya? Estas dos premisas generalmente a mí me van a servir para yo poder llegar a una conclusión o a su vez reconocerle como una toma de decisiones. ¿Ya? Quiere decir que si yo mañana tengo un examen, tengo dos premisas, quiere decir mañana tengo un examen, hoy voy a estudiar, quiere decir cuál será la conclusión, que mañana me puede ir bien en el examen porque me dediqué a estudiar. Prácticamente este tipo de premisas o este tipo de ideologías lo que hacen es permitirme o a su vez quizás ayudarme a acercarme lo más posible al entendimiento de cómo funciona la lógica, de cómo funciona la conciencia, de cómo funciona como tal esta parte del ser humano que nosotros le llamamos el conocimiento. Y es ahí en donde ingresa la filosofía, a ayudarnos, es como tal una ciencia que lo que busca es identificar cómo piensa el ser humano, cómo se producen estas actividades de aprendizaje, para qué sirven estas actividades de aprendizaje, en qué están referidas, en qué están basadas, lógicamente, al momento de yo llegar a una conclusión. Nosotros diariamente vivimos encaminado a lo que son las tomas de decisiones y llegar a conclusiones todos los días. Yo sé que si me levanto temprano, mi conclusión, ¿cuál será? Que voy a llegar temprano o a tiempo al lugar al que tengo que llegar. La otra conclusión es, por ejemplo, si yo me levanté tarde, quizás voy a llegar tarde. Si me levanté tarde y ya no desayuné, ¿cuál es mi conclusión? Voy a pasar con hambre toda la mañana. Constantemente nosotros estamos expuestos a analíticas de lo que sucede en nuestra vida común. La filosofía se ha creado con la finalidad de que no solamente nosotros estemos conscientes de lo que existe, perdón, a que nosotros no solamente vivamos la realidad que nos rodea, sino que seamos conscientes de todo, que analicemos, que verifiquemos, que identifiquemos, que yo desglose ideas, que yo sepa quizás qué elementos pueden servirme, que yo tome decisiones a partir de lo que me rodea, qué me sirve, qué no me sirve, qué está bien, qué está mal. Sobre todo también la filosofía me ayuda a entender lo que está bien de lo que está mal, a separar estos dos elementos, que es parte de la cotidianeidad, que es parte como tal de la realidad a la cual nosotros de una o de otra manera estamos expuestos en un ámbito común, estamos expuestos en una realidad consciente en la que nos desenvolvemos. Pero es importante también saber identificar cómo se origina la filosofía.
De maneras extensas y lógicamente introductorias ya hemos entendido en qué se basa la filosofía. Ayudarnos a entender la razón, el amor a la sabiduría, ayudarnos a pensar. Básicamente a eso se enfoca la filosofía. Pero también es fundamental que nosotros verifiquemos cómo nace la filosofía, cuál es la originalidad de esta forma de pensamiento que forma parte de nuestra realidad y de nuestro contexto. Para ello, quiero que por favor tomemos atención a lo que va a ser la primera partecita de este video, que nos habla sobre el origen de la filosofía. Vamos a tomar atención, por favor. Esta pregunta fue formulada por Adrián Ruiz y decidida por todos nuestros amigos que nos apoyan en Patreon. ¿Qué es la filosofía y qué tiene que ver con la ciencia? Los primates somos de los animales más curiosos que existen, pero al parecer, los humanos somos los únicos que nos hacemos preguntas como ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué existen las cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Las primeras respuestas que la humanidad le dio a esas preguntas fueron los mitos, épicas historias sobre dioses y seres sobrenaturales que dieron origen al mundo, pusieron orden en el cosmos y dictaron normas de convivencia. Se trata de historias magníficas y poderosas que hasta la fecha nos comunican verdades profundas, y durante milenios estas explicaciones míticas parecían bastar. Pero algo interesante empezó a suceder en esta región del mar Mediterráneo en el siglo VII antes de nuestra era. Se trataba de una región donde convivían muchas culturas y religiones. Las personas se daban cuenta de que sus mitos no eran los únicos, que cada grupo tenía los suyos. Quizá esto propició que algunos cuestionaran sus creencias, y el hecho de que hubiera tolerancia religiosa también ayudó. No había un dirigente que obligara a todos a creer lo mismo. Por esa época también hubo un auge en la creación de mapas. Los viajeros comenzaron a explorar y registrar el mundo y vieron que no era tan parecido a lo que decían las leyendas. Por último, la riqueza de la economía propició que hubiera ciudadanos con bastante tiempo libre como para dedicarse a pensar. Así, el pensamiento comenzó a alejarse del mito y a acercarse al logos, al razonamiento. Surgió la filosofía, el amor por la sabiduría. Se considera que el primer filósofo occidental fue Tales de Mileto, de esta ciudad de lo que hoy es Turquía, pero entonces era parte de Grecia. Buscó responder las preguntas sobre el origen del universo a partir de la observación y el razonamiento. Por ejemplo, veía cómo el agua siempre estaba en movimiento, así que pensó que era el agua la que le dio origen al universo y la que constituía el alma de los seres vivos. También hizo grandes descubrimientos matemáticos y astronómicos. En Grecia surgieron muchos filósofos y filósofas, y también los había en toda Europa, y también en la India, China e incluso en la América prehispánica. La filosofía se encargó de pensar explicaciones para el movimiento de los astros, el funcionamiento de la naturaleza y los números. Las piedras caen porque las atrae la tierra, que es de naturaleza semejante, y es lógico que las piedras más pesadas caen más rápido que las piedras más ligeras. Pero los filósofos también reflexionaban sobre la esencia de la realidad, sobre el bien y el mal, y sobre la mejor manera de vivir. No Bien, entonces nosotros aquí hemos podido identificar, de acuerdo a esta primera parte del video, cómo es que se estructura como tal la filosofía. ¿Por qué nace la filosofía? Porque lógicamente, por naturaleza, yo siempre les he dicho que incluso dentro de la historia, nosotros reconocemos que por naturaleza el ser humano es curioso. El ser humano siempre está buscando
comprender y adaptarse de su entorno, adaptarse a su realidad, adaptarse a su contexto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lógicamente, para el ser humano poder encontrar respuestas, para poder encontrar situaciones lógicas a su contexto, ¿qué es lo que hace? Empezar a preguntarse y cuestionarse lo que existe a su alrededor. ¿Cuál es la clave fundamental para nosotros identificar qué sucede en lo que tiene que ver con el ámbito de la filosofía? El preguntarnos siempre por qué. ¿Ya? Vamos a identificar que nos dice que por una parte la filosofía funciona como un proceso cultural dentro de la antigua Grecia, pero por necesidad empieza a ser un proceso ya intelectual. ¿A qué se refiere con que empieza a ser un proceso intelectual? Una cosa es que a mí me implanten la filosofía por cultura. Es como si yo a ustedes les dijera, ¿por qué van al colegio o por qué estudian ustedes el colegio? Porque tienen que cumplir el bachillerato. Cuando van al colegio, ¿qué hacen? Estudian matemática, física, química, biología, todas las materias. Eso es que ustedes tienen que aprender por parte de la cultura. ¿Para qué? Para poder aprobar el año. Pero si yo les dijera, ¿qué sucede cuando ustedes van al colegio y aprenden matemática, física, pero en cada de una de estas materias ustedes tienen un tema que les llamó la atención y empiezan a preguntarse más y más y más sobre ese tema? Una cosa es que ustedes solamente acepten las asignaturas por aprobar el año. Y otra muy diferente es que ya de forma individual ustedes tengan como tal la facilidad de reconocer situaciones, de identificar cosas y de sobre todo tener un acercamiento a los 3 puntos en específico que parten siendo un elemento importante para el análisis de la filosofía. Principalmente tenemos lo que es el asombro. Nos dice que tanto para Platón como para Aristóteles no hay que filosofar sin asombro. Quiere decir, el primero pone en boca de Sócrates que la admiración es lo propio del filósofo y la filosofía comienza con la admiración, mientras el segundo escribió que la admiración impulsó a los primeros pensadores a especulaciones filosóficas. Admiración se ha de entender en este caso como una actitud de asombro y extrañeza ante la existencia. El asombro parte siendo un elemento cotidiano de la vida común y corriente. Nosotros todos los días nos asombramos por algo, quizás porque algo sucedió, porque algo me enteré, porque algo aprendí, pero el asombro es parte del contexto de la vida cotidiana. Entonces nos dice que para nosotros ser filósofos, para nosotros identificar la realidad, para nosotros conocer como tal este contexto, debemos ser personas que inicialmente algo nos asombró, como yo les ponía en contexto sobre esta ejemplificación de lo que ustedes ven en el colegio. Quizás estudiando matemática ustedes pudieron ver que, no sé, en el plano cartesiano pudieron hacer figuras únicamente encontrando puntos, no sé, de las partes de las ecuaciones, ¿ya? ¿Qué sucede? Fue un tema que les asombró, fue un tema que les dice, ¿cómo puedo yo sacar como tal una figura a partir de unas ecuaciones? ¿Qué sucede ahí? El asombro les hace a ustedes el pensar el por qué. Si yo me asombro de algo de mi realidad, siempre me voy a preguntar por qué. Si yo me asombro de cómo una persona maneja una motocicleta de una forma excelente, digo, me asombré cómo lo hace, cómo lo hará, qué formas de manejo tendrá. ¿Sí? ¿Qué actividades realizará para que pueda conseguir eso, para que pueda tener ese conocimiento? El asombro es parte de la realidad de los seres humanos. Y cuando algo nos asombra, nos hace pensar, nos hace analizar y nos hace ser parte como tal del consciente, nos hace como tal ser parte de un entendimiento adecuado del conocimiento en específico, ¿sí? Entonces nos dice que para la filosofía, principalmente lo que nosotros debemos tener es asombro. Si algo a mí me asombró,
Si algo a mí me llamó la atención, entonces estoy hablando de un elemento de la filosofía, porque a partir del asombro yo me voy a hacer cuestionamientos. Si algo me asombró, yo entonces voy a querer buscar respuestas a esto que me asombró. Posterior al asombro, nosotros tenemos también lo que es la duda. Nos dice que del asombro necesariamente surge la duda, ya que queremos conocer y conocer bien. De modo que el asombro no lleva sino a despertar un deseo por conocer, pero no conocer superficialmente, sino de una manera radical, basado en el cuestionamiento dirigido a encontrar todas las respuestas posibles y las respuestas que sean bien profundas. Si un filósofo puede enseñar a dudar, es René de Descartes, quien planteó la duda como método filosófico. Si se puede dudar, se puede pensar, y si se puede pensar es porque se existe. Quiere decir que si yo tengo un asombro, yo tengo una duda sobre algo, quiere decir que estoy vivo, quiere decir que existo, quiere decir que estoy pensando, que estoy teniendo contacto con una realidad, que estoy teniendo contacto con mi contexto, con mi entorno. Y esto me está haciendo a mí reconocer y entender que todo es parte de una realidad, que todo es parte de una estructuración, que todo es parte de un proceso adecuado de la vida cotidiana. En este caso nos dice, quien no duda no se ve impulsado a buscar las respuestas necesarias, sea para que confirme sus creencias o para descubrir la falsedad de las mismas. La más radical de todas las preguntas filosóficas, lo que yo les mencionaba al inicio, es ¿por qué? En especial cuando se refiere al sentido de la vida. El por qué es una de las preguntas más relevantes y que más sacan de la ignorancia al ser humano y a la sociedad en general. No dudemos, chicos, en siempre cuestionarnos, en siempre decir por qué esto, por qué el otro. Ojo, una cosa es ser personas conscientes y que nos preguntemos el porqué de las situaciones, pero de una manera basada en el respeto. Yo soy una persona lógica, una persona que ama la sabiduría, pero lógicamente siendo siempre respetuosos. Si alguien a mí me dice el día de mañana, no sé, en mi trabajo, el día de mañana tienes que trabajar 2 horas extras. Y yo le pregunto, lógicamente yo no voy a decir de una sí. ¿Qué tengo que decir? ¿Por qué tengo que trabajar estas 2 horas extras? Sí, ¿qué situación a mí me pone en estas circunstancias? Pero de una manera que lógicamente sea basada en el respeto. Esto es uno de los elementos más importantes para la realidad y para la conciencia, chicos. En este caso también, otro de los puntos que nos ayuda a entender la filosofía es el estar en aquellas situaciones que nos ponen al límite. Nos dice que son aquellas situaciones que son permanentes en la vida y que no varían y que definen nuestra existencia. En este caso, la angustia ante la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la lucha por la libertad, la injusticia, el odio. Son todas situaciones ineludibles que generan reflexión filosófica y que además repercuten en los actos humanos. Quiere decir que cuando a veces yo me encuentro al límite, cuando me encuentro en alguna situación que yo no puedo controlar, algún sentimiento que ya sale de mis manos, ¿qué sucede? Son situaciones en las cuales a mí me ponen al límite y me hacen tomar decisiones en el momento, pero son situaciones en las que yo inmediatamente tengo que llegar a conclusiones, pero que sean conclusiones válidas. No que sean conclusiones de las cuales quizás yo después me pueda arrepentir, porque ahí sí no estaría en ningún momento hablando de filosofía, si es que yo tomé una decisión y después me arrepentí. La filosofía tiene que estar presente incluso en estos momentos de angustia, incluso en estos momentos en los cuales quizás yo no sepa qué hacer, porque por ejemplo, Dios no quiere, en algún momento cuando alguna persona pierde un ser querido, lógicamente se pierde todos los sentidos de la realidad, se pierde todos los sentidos conscientes y uno no sabe qué pasa, ¿no? Nadie está preparado para alguna situación de esta calidad. Entonces, ¿qué sucede? Siempre nos dice que mediante la filosofía lo que se busca es llegar al entendimiento y al conocimiento a partir de estas situaciones. Que todo lo que a mí me pasa en la cotidianidad, todo lo que a mí me rodea, todo lo que es parte de mi realidad, de mi entorno y de mi contexto, me sirva para yo ser una persona
que conoce, que reconoce y que toma decisiones adecuadas. Persona que sabe identificar los cambios, una persona que sabe como tal reconocer actividades que quizás sean difíciles de entender, pero que también por otro lado me permitan llegar a conclusiones válidas, me permitan llegar a conclusiones verdaderas, que eso es lo que nosotros buscamos dentro de la filosofía, siempre llegar a la verdad y que la verdad sea la más acertada. Lógicamente, cada persona tiene su propia verdad, ¿no? No podemos decir que la verdad es absoluta, la verdad siempre es relativa a cada persona. Para mí, una verdad puede ser que Dios existe, esa es mi verdad, pero para otra persona tranquilamente su verdad puede ser que Dios no existe. Entonces, generalmente lo que yo tengo que hacer es llegar a conclusiones válidas, a conclusiones verdaderas a partir de los conocimientos, ¿sí? Para ya ir terminando con nuestra clase, vamos a terminar de ver la segunda parte del video. Y con eso vamos a ir dando ya por terminada la clasecita. No había división del conocimiento. Los filósofos pensaban acerca de todo. Y esa es la primera relación entre filosofía y ciencia. Se podría decir que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. Alrededor del siglo XIII surgieron los protocientíficos, filósofos como Roger Bacon, que se dieron cuenta de que el razonamiento no es suficiente para explicar el mundo. Es necesario contrastar la razón con la experiencia, ver si lo que pensamos concuerda con lo que podemos ver, tocar, medir y pesar. A esta corriente filosófica se le llamó empirismo y es la que llevó a Galileo Galilei a hacer experimentos para ver si lo que pensaban los antiguos filósofos era cierto. ¡Ah! ¡Aristóteles estaba equivocado! Durante mucho tiempo, a quienes hacían experimentos, tomaban medidas, reflexionaban y elaboraban teorías, no se les llamó científicos, sino filósofos naturales. Incluso Newton en el siglo XVIII era considerado un filósofo natural. Fue hasta el siglo XIX que se empezó a hablar de científicos. Pero no creas que la ciencia reemplazó a la filosofía. Hasta la actualidad, la labor de los filósofos sigue siendo cuestionarlo todo. La ciencia hace preguntas que se responden con información, preguntas de respuesta cerrada como ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? ¿Cómo evolucionan las especies? ¿Cuál es la causa de la calvicie? Por su parte, la filosofía se hace preguntas abiertas que admiten más de una respuesta siempre que estén basadas en el razonamiento, como ¿la libertad existe o es una ilusión? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué se necesita para ser humano? ¿Qué es la justicia? ¿Es posible lograrla? ¿Tiene un propósito el universo, la humanidad, tu propia existencia? Muchos filósofos han creado sistemas de pensamiento buscando dar respuesta a estas preguntas. La filosofía es el estudio racional de las cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia, la belleza y el conocimiento mismo. Sobre el conocimiento se pregunta cuestiones como ¿es posible llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares? ¿Cómo distinguimos la verdad de la falsedad? ¿La realidad tiene existencia independiente de quien la observa? Y esta es la segunda relación entre filosofía y ciencia. Bien, chicos, con eso damos por terminada nuestra clase del día de hoy. Les dejo para que puedan continuar a su siguiente hora. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias, Lice. Pasen bien, chicos. Muchas gracias.